Mi padre ha sido emprendedor muchísimos años, pero a pesar de ello, él quería que yo trabajase en una multinacional. Era como, él quería que yo tuviese algo seguro. Elegí emprender porque no existía otra opción que encajase con mis valores y con mi valor fundamental de la libertad. Era más insegura, me envalentoné, hice cosas a pesar de tener ese miedo y finalmente ha llegado un punto en el que ya no tengo ese miedo. El miedo casi es egoísmo de pensar que tú puedes solucionar problemas antes de que hayan surgido. Tenemos que ver a lo que pasa afuera no como una amenaza, sino como una inspiración para luego decidir nosotros qué queremos hacer, pero contando con esas opciones. De la mentalidad, del desarrollo personal, etc., no vale para nada. Yo te puedo enseñar todas las estrategias del mundo y te puedo enseñar todo lo que están haciendo otros, qué opciones tienes, cómo plantear una buena venta, cómo ser persuasivo. Si tu cabeza no acompaña, no vas a conseguir nada. Bueno, bienvenida Marina Miller, que ella misma se define como estratega con nombre de actriz porno. Tiene un libro, además de los más vendidos, número uno en Amazon en categoría marketing y otras, un podcast con más de medio millón de escuchas, su propio club de estrategas. Pero para presentarte, me gustaría que contaras una historia que creo que dice mucho de ti, que es la historia de Super Miller. Bueno, pues gracias por invitarme y bueno, espero contar a través un poco de mi historia cosas que puedan ayudar a otra gente que esté emprendiendo y que esté en ese camino, ¿no? Bueno, la historia de Super Miller es que yo venía de Almería, me fui a vivir a Madrid y decidí que quería salir en los periódicos de Madrid. Pero claro, quería salir en el telediario, era el objetivo. Pero en aquel momento sacaron una normativa en la que alguien no podía como montar un stand en la calle sin una licencia. Entonces dije, bueno, como no me van a dejar hacer esto, pues yo me disfracé de supermujer, me fui por las calles de Madrid, me hice una camiseta de Super Miller con el logo que yo tenía, unas tarjetas azules que eran como de Superwoman y ponía por detrás, no imaginas lo que soy capaz de hacer, dame la oportunidad de demostrarlo. Y entonces salía un QR y ponía abajo presumedeconocerme.com, que era el link de la web donde estaba mi currículum en una infografía como marquetera. Habían hecho una infografía así todo muy visual, me había hecho un amigo y lo que hice fue, irme por las calles de Madrid, por todo el centro, por el metro, por el Retiro, por Callao, por Puerta del Sol, por todos los sitios más emblemáticos, y lo que hicimos fue documentar como esa experiencia. Entonces, yo me hacía fotos con la gente, y tal, y entonces montamos el vídeo y a la vez hicimos fotos. Y ese vídeo yo lo mandaba para conseguir trabajo cuando estaba allí, pues en mis entrevistas de trabajo, adjuntaba el link al vídeo en YouTube. Gracias a ese vídeo conseguí mis 2 primeros trabajos en temas de marketing y fue un poco, pues, por querer buscar el hacerme una campaña de mí misma. O sea, te he preguntado por esta historia porque creo que reflejan dos cosas que, digamos, es como te definiría yo a ti, que es, o a tu proyecto, estrategia y marca personal. Las dos cosas que creo que son fundamentales en el marketing. Y además algo muy chulo, que es aplicar lo que sabes en tu propio proyecto y en tu caso en ti misma. Al final mucha gente afirma saber de y luego ves su proyecto y no refleja esto. Entonces, me parece que está muy chulo. Ahora que hemos visto un poco cómo es Marina, antes te iba a preguntar que a qué te dedicas, pero yo tengo un sobrino pequeñito que le gusta saber de las cosas de los mayores y enterarse, pero el problema es que tiene solo 10 años. Entonces, ¿tú cómo le explicarías a mi sobrino de 10 años a qué te dedicas? ¿Qué hace Marina Miller? Pues le diría, enseño a la gente, cómo venderse en Internet para ganar, más dinero y poder tener tiempo para pasar con sus hijos como tú. Es una propuesta de valor atrevida y potente. Te iba a decir que cómo se lo explicarías a alguien mayor, pero creo que con eso nos quedará claro a todos. A los que se lo explico mayores, les suelo decir, bueno, depende del contexto. Claro, al final mi escuela es de estrategia digital, ¿no? Pero como hay gente que lo de la estrategia digital no lo pilla mucho, ya cuando me preguntan así como gente random, tengo una escuela de marketing online. Eso es lo que digo para simplificar, pero realmente es de estrategia. Pues una parte de la entrevista es que quiero que me expliques lo que significa la estrategia para ti. Pero antes me gustaría saber qué hay de complicarse la vida, por qué elige Marina emprender.
Uf, porque no existía otra opción de no hacerlo. O sea, para mí hay un valor que siempre ha regido mi vida, que es la libertad. Entonces yo compré el concepto de éxito que me habían dicho, clásico de busca un trabajo, que esté bien. Fíjate que mi padre ha sido emprendedor muchísimos años, pero a pesar de ello, él quería que yo trabajase en una multinacional. Era como, él quería que yo tuviese algo seguro, porque quizá pues sabía lo que era emprender un poco, ¿no? Y, y yo, cuando compré el concepto de éxito de otros y lo probé y me di cuenta que no era para mí. Entonces, era como de, habíamos pasado la plena crisis con el boom inmobiliario, con toda la burbuja que hubo y tal. Y yo tenía un trabajo en Madrid, de lo mío, tenía, o sea, todo bien, tenía un sueldo fijo, no era un gran sueldo, pero bueno, estaba bien. Para la mayoría de mis compañeros de la carrera no tenían nada, o sea que yo ya estaba muy bien. Pero yo dije, ¿esto es la vida? O sea, esto yo tengo que venir aquí todos los días, levantarme, tal, me pego aquí un montón de horas entre que voy, entre que vengo, tal. Entonces, claro, eso iba totalmente en contra de mi valor principal, que siempre fue la libertad. Aunque yo ya había hecho mis primeros pinitos con mi hermano, porque en tercero de carrera montamos una empresa online y tuvimos una tienda y vendíamos cosas y tal para experimentar. Yo realmente dije, yo esto no es lo que quiero. O sea, yo quiero poder elegir. Para mí hay una frase que rige mi vida, que es, me gusta saber que puedo elegir aunque elija hacer lo mismo todos los días. Para mí esa frase es fundamental, porque aunque fuesen todos los días exactamente iguales, lo he elegido yo. Y eso para mí es clave. Entonces, elegí emprender porque no existía otra opción que encajase con mis valores, y con mi valor fundamental de la libertad. Y el mundo online me daba eso que no me permitía ningún otro tipo de trabajo. Así que decidí aprovecharlo. Esa frase ya me la has quitado porque la tenía preparada, me encanta. Y la reflexión que yo hice cuando te escuché decirla es la diferencia entre rutina y monotonía. Es decir, tú puedes tener una vida muy rutinaria, pues, yo la necesito, de hecho, esa rutina, pero no ser nada monótono. Y creo que el emprendimiento te da eso, te da esa estructura, esa rutina, pero puedes evitar todos los días la monotonía. Y me parece una frase súper potente. Además, me gusta cómo comentas lo de que emprendiste por necesidad, que la gente suele asociar a necesidad económica, cuando muchas veces hay maneras de conseguir dinero rápido, mejores que emprender. Y en ese sentido yo he hablado a veces de la necesidad del alma. Es decir, que a veces se emprende por necesidad del alma, esa libertad, ese sentimiento de la emoción de lo que te aporta emprender. Y yo creo que emprender no es para todo el mundo. De hecho, seguramente por eso tu padre te dijera que no fueras por ahí, porque provoca muchos dolores. Pero creo que si vales para eso, la balanza se equilibra siempre a lo que te aporta. Sí, a mí, por ejemplo, fue muy brutal el hecho de sentir, o sea, yo recuerdo el primer día que había dejado mi trabajo, que en verdad llegué a un acuerdo con mi jefe y no emprendí así. Y pretendía lanzarme al vacío, pero no me lancé, así que yo nunca recomiendo lanzarse al vacío porque es muy difícil montar un negocio cuando tienes necesidad extrema, es muy complicado. Y yo recuerdo esa sensación, es que recuerdo que veía las calles, o sea, todo diferente. Cuando me levanté esa mañana y ya no tenía que ir a un sitio obligatoriamente todos los días y yo podía elegir qué hacer, para mí era mágico, pero hay que ser una persona muy disciplinada. Yo soy muy disciplinada y muy constante, siempre. Entonces, eso implica que a veces, pues por ejemplo, hoy estoy resfriada, estoy haciendo esta entrevista contigo. Hoy, mañana, yo tengo que sacar algo importante y hay veces que, aunque me encuentre mal, o sea, aunque sea para escribir un mensaje de lo voy a lanzar en vez de mañana pasado, yo lo voy a hacer. Entonces, para mí la constancia y esa actitud de ir, estar dispuesto a todo, de alguna manera, Ujú. es algo clave para que un negocio funcione. Mira, hace poco un emprendedor dijo una cosa, lo estaba escuchando, fue la semana pasada, lo escuché en un audio y decía, es que yo estoy quemado de mandar emails en lo que es diariamente, me supone mucha presión y he decidido que ya no lo voy a hacer, porque me supone mucha presión, ¿no? Y esto, pues no, yo hacerlo así, no. Y yo, ¿sabes lo que me vino a la cabeza? Pensé, ¿cuánta gente ha seguido a muchos de los que han empezado a mandar email diarios, empezaron a mandarlos, pero cuántos realmente van a aguantar más de un año?
¿Cuántos van a sostenerse ahí? Esto es como los cementerios de podcast. ¿Cuántos podcasts se han creado y cuántos han aguantado a lo largo del tiempo? Y para mí siempre hay algo clave y es que la constancia es claramente uno de los puntos clave de toda la gente que tiene éxito. Porque nada más que por el hecho de ser constante vas a mejorar. Solo por el hecho de repetir. Y vas a ir mejorando. Unos serán mejores y otros peores, pero muchas veces no se trata de ser el más bueno, sino del que está ahí. Y hay gente que se tira mucho tiempo, está hablando del mismo tema mucho tiempo, lo ves por todos lados y al final para ti es un referente en ese tema. No significa que sea el mejor, pero está ahí y lleva todo el tiempo ahí. Entonces creo que esto es algo que la gente pasa muy por alto muchas veces. Tal cual. Para mí la constancia o la persistencia es la clave de todo, por varias cosas. Lo que has dicho, por cómo mejoras. A mí justo hoy me ha pasado que una persona que respeto y admiro un montón me ha contestado al mail que he enviado hoy diciendo que era el mejor mío que había leído. Y ha pasado casualmente ahora que desde hace un mes he aumentado la frecuencia de mails que envío. Y es que yo me siento y cada vez me salen solos, cuando antes escribir un mail me costaba mucho más. Entonces, porque mejoras y lo segundo, porque al final un factor que no sé si estarás de acuerdo, para mí influye de manera importante a la hora de emprender, es la suerte. Pero claro, la suerte no es que haya que buscarla, es que hay que estar cuando aparece. Si tú estás durante 10 años, es más probable que te toque ese golpe de suerte que si estás durante 10 meses. Entonces, al final, la persistencia es la clave. Aquí, bueno, yo ya he cerrado lo que tenía de preguntas para entrevistarte porque me estás abriendo melones. Entonces, eh, creo que es muy importante la persistencia, pero choca con lo que yo llamo la tiranía del emprendedor, que es que a veces somos nuestro peor jefe. Es decir, no queremos jefes, pero somos tiranos con nosotros mismos. Yo en mi último lanzamiento me rompí el brazo y yo me vi a mí mismo durmiendo poco, tecleando con un dedo, súper estresado. Y digo, es que ni a mi peor enemigo lo trataría así, pero a mí sí. ¿Tú tienes alguna manera de equilibrar esta balanza y cuidarte, digamos? Pues la verdad es que ahí yo soy bastante exigente y en ese caso, pues lo que hice fue casarme con una mujer que, que en ese sentido tiene muchísima mentalidad, se dedica a temas de ayudar a la gente a salir de una crisis existencial, entonces controla mucho los temas de mentalidad y ella me frena, como de en ese momento que te exiges y exiges y exiges, dice, pero si es que esto no es tan importante, ¿te crees tú que está la gente ahí esperándote a ti? Como esto es como de si no mandas un email y has dicho que vas a hacer todo, pues no vas a tener 200 personas que digan, no has mandado tu email, ¿sabes? Es como, eres tú más el que te exige eso. Y con el tiempo te vas dando cuenta, conforme haces cosas, que a veces ni hay cosas que tú tienes una expectativa de, a lo mejor, voy a tener una charla con no sé quién y esto va a tener un súper impacto, ¿no? Y luego te das cuenta de que sí, a veces tiene impacto, pero a lo mejor no es tanto. Para mí es la suma de muchas cosas lo que hace eso. Pero si además, si todo tu éxito dependiese de un solo impacto y de una sola acción, si eso no sucediese, quiere decir que estás abocado al fracaso. Entonces, muchas veces tenemos como mucha expectativa en cosas muy específicas. Es como, imagínate, pues me van a sacar en este podcast. ¡Guau! A ver si llega un montón de gente. Y sí, puede que llegues a un montón de gente, pero a lo mejor esa entrevista, por más famosa que sea, no te cambia el negocio por completo. Pues a lo mejor tienes un mes que te entra más gente, pero luego tu negocio sigue y tu vida sigue. Entonces, muchas veces ponemos demasiada expectativa en las cosas cuando realmente te das cuenta de que es más importante esa constancia y ese permanecer en el tiempo y ese ir mejorando un poco cada día que buscar la solución a tus problemas en una acción, ¿sabes? Entonces yo creo que mi aprendizaje ha sido ese. Esa ha sido mi visión de pequeñas cosas que he ido haciendo, han ido sumando y creando al final lo que yo quería, pero al final el buscar la solución rápida nunca suele ser el mejor camino. Entiendo perfectamente porque cuando empecé, que te he comentado que hacía entrevistas escritas, cuando entrevisté a Luis Monge, que para mí era y es referente top, yo dije, bueno, cuando publique esto ya está. O sea, ya está, directo, directo al éxito. Y claro, me trajo un volumen de suscriptores nuevos cuando lo iba anunciando importante, me dio cierta autoridad con personas que me preguntaban cómo había accedido a él y demás, pero ya está. Es decir, el día de antes y el día después no me había cambiado nada de la estructura del negocio y es bueno. Es decir, que un evento puntual no pueda lanzar tu proyecto,
quiere decir lo mismo, que un evento puntual tampoco puede destruirlo. De ahí la relación con los errores, que no hay que tenerle miedo a cagarla, por todo lo contrario, te puede salir algo interesante, pero un error o una cagada puntual no van a destruir tu estructura de negocio. Claro, porque si no, todo sería tan frágil y tan dependientes como entonces si hay un mal comentario, ¿se te hunde el negocio? No. Puede haber una persona que tenga un mal comentario y eso no quiere decir que se vaya a ir toda la mierda. Entonces, es importante que le quitemos como esa fuerza que se le da a las acciones. Y es verdad, yo siempre he tenido mucha expectativa, como en, "Buah, ahora voy a hacer esto y esto va a ser". Y luego te das cuenta de que eso, de que hay cosas que sí que es verdad, que haces acciones y hay estrategias que he hecho que de repente han despuntado, pero son cosas puntuales. No quiere decir que haya de repente como todo se vaya multiplicando a lo largo de ahí de una forma infinita, ¿sabes? Entonces yo creo que bajas la exigencia cuando te empiezas a dar cuenta de eso también, porque dices, bueno, pues esto está guay, pero no quiere decir que todo dependa de una sola cosa. Coincido contigo plenamente. Y ahora que has dicho eso, me gustaría que me dijeras qué es para ti la estrategia, porque a lo mejor la gente cuando piensa en estrategia se imagina a Napoleón frente a un plano ideando las tácticas de batalla. ¿Qué es para ti la estrategia? Si se lo tuvieras que explicar a mi sobrino de 10 años otra vez. Y, y qué estrategias, como has dicho que algunas a ti puntualmente sí que te han impulsado, ¿cuáles son esas estrategias que mejor te ha funcionado a ti o a gente de tu comunidad que hayas visto que son interesantes? Pues mira, por un lado, ¿qué es la estrategia? Para mí, creo que lo explica muy bien cómo le explico yo a mi sobrino que a veces jugamos al ajedrez y tiene 7 años, ¿no? Y entonces yo le digo, tienes que pensar tus movimientos, pero también antes de pensar tus movimientos, tienes que pensar, o sea, tienes que ver por dónde yo te puedo hacer daño, ¿no? Yo le digo, entonces, primero tienes que pensar si yo te puedo hacer daño por algún sitio y después decidir qué es lo que tú querías hacer. Porque, bueno, él como es un niño más pequeño, muchas veces dice, pues yo voy a hacer esto y tiene la idea, ¿no? Como la acción que va a hacer y no piensa en qué voy a hacer yo, ¿no? Pues esto trasladado al mundo online sería lo mismo. Tengo que ver qué acciones están haciendo los demás, qué jugadas hay y luego decido yo qué jugada voy a jugar dentro de esa partida. ¿Por qué? Porque al final todos nos dirigimos, hay muchas veces que, pues si tú, es como si tuvieses un tablero de ajedrez con tus competidores o con gente que ofrece cosas parecidas a ti, que a veces también puedes mirar cosas que hacen otros, es como mirar a la mesa de al lado, ¿no? Pero la clave es que tú tienes que entender qué se está haciendo, qué es lo que está funcionando, por qué funciona y luego decidir qué es lo que quieres hacer tú, que encaje contigo, con tu personalidad y que conecte con ese público, ¿no? Entonces, para mí eso sería la estrategia, es analizo qué está pasando ahí fuera y decido qué cartas quiero yo jugar en esa partida, ¿no? Eso sería por un lado. Y luego, ¿qué estrategias son las que mejor me han funcionado? Pues por un lado, el trabajar la marca, que fue un proceso casi natural, o sea, fue poco a poco lo fui trabajando, no fue algo de boom, de repente tal, sino fue gradual y ha ido cambiando con el tiempo. Y luego, para mí, esa parte de trabajar la marca ha sido muy potente porque cuando tú te lanzas y tienes una marca más y eres uno más, es muy difícil que la gente se fije en ti. Y cada vez más vamos a ir ahí hacia el tema de la marca, que la marca no son los colores ni el logotipo, que forman parte, pero no es lo más importante, sino el qué estás diciendo, cómo lo estás diciendo, que yo esté hoy aquí y tenga este fondo, que tenga este aspecto, que vaya de negro, todo eso forma parte de mi marca, ¿no? Y de mi mensaje. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que tener en cuenta que cuando nos estamos posicionando en Internet hay muchísima gente que hace lo mismo que tú y esto todos lo sabemos, pero ¿qué pasa? Que todo el mundo dice, no, yo soy diferente, yo quiero ser diferente y luego todos se copian y hacen exactamente lo mismo. Y realmente yo tengo una teoría que explico siempre que es muy sencilla, que es cuando todos pertenecemos como a un rebaño generalista de gente que hace lo mismo y llega un momento en el que si yo me alejo un poco de ese rebaño e intento hacer algo distinto, me van a criticar y me van a rechazar, porque la gente no va a querer que le rompan los esquemas. Ellos están cómodos con lo que están haciendo, con su estilo de vida. Entonces, cuando tú
planteas otra cosa, lo más normal es que de entrada nos genere rechazo, porque esto es por nuestro sistema pensado para sobrevivir, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando me genera rechazo, hay un punto que la gente dice, vale, pues si me empiezan a rechazar, entonces me vuelvo a donde están todos, porque mi cerebro quiere pero estar en tribu, no sentir que está solo y abandonado y va a volver ahí. Pero hay un punto en que si tú eres capaz de cuando te alejas un poco de ese rebaño y que te critiquen, te sigues alejando y dices, voy a seguir yendo un poco más para allá porque yo creo firmemente lo que estoy haciendo, llega un punto en el que parte de ese rebaño dice, ¿no estará mejor aquel allí? Que se ha ido allí. Y esto se ve claramente como si lo vieses en un pueblo. Esto es como si hubiese gente que no ha salido del pueblo y un día sale uno. Y después ese uno viene un día y dice, nada, pues que vivo allí súper bien en otro pueblo que me he ido yo. Y entonces dicen, pues no se estará mejor en ese pueblo. Y va a haber parte de esa gente de ese pueblo que se va a ir al otro, contigo. ¿Y por qué? Por eso sucede, entonces al final llega un momento en que, volviendo a los rebaños, tú llegas a construir tu propio rebaño, porque hay gente que se va contigo y hay gente que va a pensar como tú, aunque de entrada te hayan rechazado. Yo he tenido mucha gente que me ha rechazado al principio y que ha dicho, pues, ¿quién es esta flipada? Por eso en mi quién soy no pone quién es Marina Miller, pone quién es esta flipada. Y al final se trata de eso, de que seamos lo suficientemente auténticos como para que haya gente que se cuestione el seguirnos a nosotros en vez de a otros. Sería un poco el mensaje. Me gusta esta respuesta porque además la sonrisa que te ha salido ha sido un déjà vu porque justo en estos días me ha saltado un anuncio tuyo en Instagram donde justamente te ríes de las personas que dicen que son diferentes y al final es el mismo copy, es el mismo tono, son las mismas palabras y es que es así. El problema es que hay algo más triste que las personas que siguen al rebaño y son las que se creen originales por copiar al nuevo rebaño. Y creo que seguir al nuevo rebaño hay que hacerlo de cada uno a su manera. A mí hay algo que, en cuanto a la hora de diferenciarse, que te quería preguntar, porque es muy difícil destacar en un mercado saturado o en un mercado con tanta competencia, y más como es el marketing, que es, digamos, diferenciarte entre los diferenciantes, entre los diferentes. Es muy complicado. ¿Qué errores se cometen a la hora de intentar diferenciarse para no acabar siendo lo que yo digo un cuñado del copy o un copy cuñado? Porque uno de lo que veo yo es diferenciarte por diferenciarte. Yo creo que la diferenciación parte de una premisa y es que esa diferenciación debe aportar valor. Si me diferencio solamente por el hecho de ser diferente, al final eres un payaso, es simplemente llamar la atención. Yo creo que esa llamada de atención tiene que ir encaminada a acabar aportando algo. No sé si lo ves así. ¿Qué errores crees que se cometen en ese punto? Pues yo creo que muchas veces se copia la personalidad de otro porque no has encontrado cuál es tu personalidad. Entonces, al final es como esto funciona. Pues, por ejemplo, funciona ser polémico. Pues cojo y hago un tono súper agresivo cuando en verdad yo he visto a gente que tú luego hablas con ellos y son súper formales, súper correctos. Y te lees un email de ellos y parecen como, ¡guau!, súper gamberros. Y dices, pero si es que eso no eres tú. Yo una de las cosas que hice fue que es un proceso. Yo antes, mira, me acuerdo que cuando vivía en Madrid, a mí se me pegan mucho los acentos y es muy fácil. Entonces yo hablaba todo con eses. Y cuando me volví a Almería, claro, yo ya me sentía violenta porque era como, estoy hablando con eses cuando yo ya no hablo así, porque ahora estoy en otro entorno y vale que pueda hablar un poco más, digamos, formal de lo que yo lo haría en mi entorno habitual, pero me sentía rara. Entonces hice un podcast que recuerdo, yo creo que lloré y todo en el podcast, como de, o sea, estoy haciendo esto y ya no me siento bien hablando así. Y entonces hice ese podcast como explicando ese cambio, ¿no? Y creo que es importante que seamos honestos con nosotros mismos. Entonces, yo lo que soy es honesta y transparente y eso se traslada. Yo, por ejemplo, soy una tía que tiene mucho humor. Entonces, en mi web tiene que haber humor. Por eso ahora tú entras en mi club y en la landing pone, si aprendes esto, querrás enviarme un 5J a mi casa. Y salgo yo con un jamón 5J. Entonces, ¿qué es? Que yo soy esa persona. No estoy impostándolo y luego soy muy clara, muy directa, hablo así. Yo cuando hablo a alguien le digo, o sea, es que lo he hecho con clientes, es decir, eso es una mierda. Y yo eso se lo he dicho así. Entonces, como soy tan clara y tan directa, en mi comunicación, en mis emails tiene que haber eso. El problema está en cuando tú coges la personalidad de otro que tú no eres y pensando que eso va a causar sensación,
coges y adoptas esa personalidad. Otra cosa es que tú transformes tu identidad, porque la identidad, o sea, quienes somos, no es algo que encontremos, es algo que decidimos. Entonces, para mí, yo puedo decidir que a partir de ahora voy a ser una persona más directa, más gamberra, y que mi personalidad se vaya transformando a eso, y conforme mi personalidad vaya hacia eso, yo puedo cambiar mi comunicación. Lo que no tiene sentido es que yo haga una comunicación que no soy yo, porque eso es como la persona va a sentir que no es real y se te va a pillar muy fácil y la gente no va a conectar porque si tú de repente mandas email súper agresivo y luego resulta que tú hablas con alguien y eres súper cordial y súper un saludo, pues va a haber una incoherencia ahí, la gente no es tonta, lo va a detectar. Entonces, no hay nada que genere más rechazo que sentir esa incoherencia desde fuera, ¿no? Entonces, lo importante es que tú vayas descubriendo quién eres y que vayas lanzando un mensaje de acuerdo en ese momento con quien tú eres. Ese sería un poco el mensaje. Entonces, yo el error más grande que veo es ese, el intentar ser otra persona porque no sabes quién eres tú. Eso se ve muy claro en una clase de instituto. Están los que son malos y luego están los que se quieren juntar con los malos y parecer malos. Y creo que no hay nada más ridículo que el que intenta parecer malo y luego lo ves un trocito de pan. Entonces, eso me parece fundamental, el transmitir realmente lo que tú eres, porque al final acabarás atrayendo a gente que va a concordar contigo en ese sentido. Y una duda que yo tengo es, ¿cuánto hay de Marina en Marina Miller personaje? Es decir, ¿eres la misma persona en todo momento? Marina Miller es, igual esta pregunta es un poco rara, pero Marina Miller es un extracto de Marina, potencia ciertas cosas de Marina que luego en su vida privada no es. No sé si me estoy explicando. Pues mira, en mi marca potencia mi lado más duro, por así decirlo, más directo. Es verdad que luego mucha gente cuando me conoce, pero bueno, eso también lo hago en una videollamada, suelo ser más comprensiva, como más, digamos, hay gente que me dice, no imaginaba que eras como tan maja, ¿no? Y como que ven como hablando, ¿no? O te hacía como más dura, ¿no? Y es verdad que suelo ser bastante dura, pero no soy dura con mi círculo cercano. Pero eso es algo que hago en mi vida online y en mi vida presencial. Es decir, si yo tengo confianza, suelo mostrarte mi lado más de osito. Pero si no, pues soy clara, soy directa, soy más así. Pero no es algo que haga como personaje. Realmente, yo soy una persona muy honesta. Y lo que se ve es lo que hay. Y no juego a medias tintas, ni juego a un personaje, ni juego a nada de eso. Ha llegado un momento en el que yo he construido esa persona y al principio me lo tenía un poco que impostar hasta que conseguí serlo, en el sentido de tú te pones como una identidad, yo tenía clara la identidad que yo quería y es como al principio tienes que, a mí había una coach que me dijo, haz como si hasta que, ¿no? Esto es como, haz como si fueras grande hasta que lo seas. Haz como si fueras seguro hasta que lo seas. Y es verdad que eso funciona en el sentido de, vas poniéndote, o sea, por ejemplo, muchas veces hay cosas que nos dan miedo, ¿no? Y tú te haces el fuerte, dices, pues voy a ser segura, voy a mostrar seguridad, ¿no? Porque me interesa para una negociación, para lo que sea. Y después, ¿qué pasa? Que cuando esa vez que lo has impostado te ha salido, empiezas a serlo porque dices, ostras, esto funciona. Y entonces ya forma parte de ti, ¿sabes? Yo, por lo menos, mi experiencia ha sido esa, como de, primero, cosas que he tenido un poco que impostar hasta que, pues, era más insegura, me envalentoné, hice cosas a pesar de tener ese miedo y finalmente ha llegado un punto en el que ya no tengo ese miedo. ¿Sabes? Sería un poco el paso. Esa ha sido mi experiencia. Es que hay momentos que son para hacer un cambio de dentro a fuera, de reflexión, de introspección, de mejorar y que luego eso acabe reflejándose, pero es que hay momentos que el cambio es necesario que sea de fuera adentro. Es decir, cuando la gente depende de la motivación, es decir, estoy motivado por dentro y actúo. Muchas veces la motivación viene de la acción, de fuera. Hay veces que no te apetece ir a entrenar y no tienes que esperar a ver a que te llegue la motivación, sino vas a entrenar y una vez estás allí lo más normal es que acabe motivándote. Y si no, lo acabas haciendo. Pero para mí el hecho de superar el miedo es uno de esos momentos o situaciones de la vida que necesitan un cambio de fuera adentro. Es decir, tú reflexionando
y pensando, no solo no vas a superar el miedo, sino que lo vas a hacer más grande. La parálisis por análisis se basa en eso, en que poco a poco te vas dejando engullir por ese miedo y por ese problema. En cambio, si actúas como si no tuvieras miedo, al final acabas por no tenerlo. Entonces, esa idea del cambio de fuera hacia adentro me parece muy potente porque no se transmite mucho y también es importante. Sí, yo siempre lo he hecho así. Yo soy muy de acción. Yo siempre he hecho acción, 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 acción. Pruebo todo. Vamos a probar esto, vamos a probar lo otro, pruebo lo otro. O sea, así. Ahora, por ejemplo, me estoy haciendo una formación de YouTube porque nunca me había puesto en ese sentido, no me había hecho falta. Y dije, vale, ahora quiero crecer, quiero aprender a hacer este tipo de contenido, a crecer orgánicamente, tal. Porque al final hay muchas formas de hacer las cosas y mucha gente piensa, tengo que tener millones de seguidores para vender y tal. Yo durante mucho tiempo no he tenido millones de seguidores, he trabajado muy bien la parte de conversión y ahora digo, vale, pues ahora que todo esto ya me funciona, quiero llegar a más gente. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo, al final lo que hablamos, pequeñas acciones en distintos sitios. Voy cogiendo, ahora estoy haciendo crecer los vídeos en YouTube, tengo publicidad en Instagram, tengo aparte mi podcast, salgo en entrevistas de distintos sitios, al final voy haciendo muchas cosas que son las que me van trayendo toda esa gente, ¿no? No, no creo en depender de una cosa solo. Pero, por ejemplo, ahí yo voy haciendo pruebas. Venga, voy a hacer un vídeo así, voy a plantearlo así, voy a hacerme el guión, voy a hacer tal. Y al final voy haciendo pruebas y voy aprendiendo, pero aprendo de hacer, no de pensar, no pienso, ¡buah! ¿Cómo sería el vídeo perfecto para que funcione? No, voy probando, voy midiendo y en base a eso voy tomando decisiones y voy optimizando y mejorando. Y al final lo que hablamos es practicar y probar. Y yo no he hecho nada especial, nada más que hacer muchas cosas. Y es que una cosa que intento transmitir mucho es el tema de que la investigación no es una acción, o sea, es un proceso de investigación-acción. Es decir, yo investigo un poco para ya poder lanzarme a la piscina, pero luego la información que me da el mundo es más interesante que la que hay en mi cabeza. O sea, es decir, el miedo casi es egoísmo de pensar que tú puedes solucionar problemas antes de que hayan surgido. Tú te lanzas y la información que te da el mundo lo que te permite es superar esos problemas y superar el miedo. Entonces, lo interesante es que sea una rueda, una investigación-acción. ¿Sale bien? Potencio. ¿Sale mal? Es un error. Aprendo y iteración o pivotar. Y de hemos dicho que el mayor error de a la hora de generar una marca personal o de potenciarla, porque todos la tenemos, es intentar impostar el tono de otro o transmitir lo que no eres. Pero por lo que he visto y he hablado contigo, tú ese error no lo has cometido. Entonces, ¿qué error dirías tú que has cometido a la hora de potenciar tu marca personal? ¿Hay algún momento que hayas dicho, ostras, aquí quizás le ha cagado un poco o, o siempre ha sido un crecimiento ascendente? No trabajarla antes, porque durante mucho tiempo no trabajé la marca personal, entonces al final yo me centraba mucho en el producto, en que fuese muy bueno. Y creo que se destina muchas veces mucho tiempo a la creación de algo y poco tiempo a la venta de algo. Entonces, muchas veces la pasión del emprendedor es voy a crearlo, tal, te pegas ahí tiempo, como cuando alguien decía montar un curso, está ahí meses montando el curso, tal. Pero luego lo termina y es como no dedicar un gran tiempo y esfuerzo a la promoción, sino de, he mandado un email o he mandado 3 emails o lo he dicho en mi Instagram y es que la gente no me compra. Y es como, si tienes que dedicarle el mismo tiempo que has dedicado a construirlo muchas veces. Yo, por ejemplo, cuando lancé mi membresía al principio no tenía mucha gente. Cualquier otra persona habría dicho, bueno, pues si no tengo mucha gente, luego la cierro, pero yo aposté por el largo plazo y dije, esto es un proceso, tengo que aprender a comunicarlo mejor, ir metiendo valor y lo tal, y fue aguantar. Entonces, después de 1 año y medio, ha crecido muchísimo, que también ha habido acciones puntuales que le han hecho crecer. Por ejemplo, hice una acción que subía el precio al doble y ahí se duplicaron el número de socios. Entonces, claro, al final vas haciendo distintas acciones, pero para mí lo importante sobre todo es que seas consciente de, voy a ir haciendo esas cosas, voy a ir probando cosas, pero tengo que dedicar una gran parte de mi tiempo a la promoción de lo que he hecho. Creo que este es uno de los errores principales, que está muy, como la gente tiene muchísimo miedo a vender, a mí ahora me encanta vender, yo vendo por todos lados, el que no esté todavía en espabilismo.com, que entre, que tengo un regalo allí al final del todo en la web. Pero porque me he dado cuenta de que cuando tú haces cosas que a la gente le aportan y que te das cuenta de que sirven y funcionan,
te mueres de ganas de venderlo todo el rato. O sea, yo vendo todo el tiempo de forma insistente, sin parar y feliz de hacerlo, ¿no? Pero creo que es importante superar ese error de dedicarle tiempo a vender algo y si no funciona la manera en la que lo estás vendiendo o necesitas más audiencia o necesitas opciones, moverte y buscar otras opciones. Has Ese dicho sería un dos, el poco. primero casi se te olvida, pero el primero es no empezar antes. Todo el mundo que ha tenido éxito con el que he tenido la oportunidad de hablar me ha dicho que es lo que más se arrepienten es de no empezar antes. O sea, Sí, me porque parece yo brutal. antes no trabajaba mucho la marca personal y, por ejemplo, yo me acuerdo que estaba trabajando por cuenta ajena y yo ya tenía un blog y llevaba tiempo y me tiré muchos años observando qué hacía la gente para coger información y yo no montaba nada propio porque estaba como de, no, quiero ver qué hacen todos, cómo lo hacen, tal, y me tiré mucho tiempo en observación. Después ya me arranqué con el tema de acción porque ya tenía claro que quería emprender, pero fue a raíz de hacer mis primeros trabajos para otros, de ver que podía, de ver que era capaz, que era rápida, que podía hacer muchas cosas y ahí fue cuando me animé. Pero podía haberlo hecho antes. Es que lo chulo de cuando empiezas a actuar es que ya no vuelves a consumir contenido de la misma manera. O sea, es como un antes y un después. Yo me he pasado, no meses, años, leyendo blogs, siguiendo gente, pensando que algún día podría hacerlo, pero hasta que no empiezas a hacerlo no te das cuenta de que hay otro punto a la hora de consumir contenido, que es cuando lo consumes y lo puedes aplicar en el momento. Al final haces ese conocimiento tuyo de verdad. De ahí yo creo la importancia de empezar. Y el otro error que has comentado, el de no promocionar lo que hacemos. Hace poco vi el documental de Arnold Schwarzenegger, que hay gente que lo critica un montón, pero una persona que ha triunfado en tres ámbitos de la vida, como es el cine, culturismo y la política, yo creo que algo se puede aprender de esa persona. Y por lo que él triunfó en Hollywood es porque hizo algo que hasta el momento, en principio, por lo que dice en el documental, no hacía nadie más. Y es que los actores, cuando grababan la película, terminaban y ahí acababa su trabajo. Y a lo que se dedicó Arnold es a promocionar ese trabajo insistentemente. Salían todos los periódicos, en todas las entrevistas y no paraba. Entonces, consiguió hacer récord de ventas cuando él ni siquiera era actor y al final le intentaban contratar para todas las películas del estilo por eso, porque no solo trabajaba, sino que promocionaba su trabajo. Claro, es que es súper importante esa parte y muchas veces es, no, creo algo y ya lo tengo creado. No, pero ahora hay que moverlo, ahora hay que promocionarlo y esto es como cuando un cantante hace un disco, ¿no? O sea, antiguamente se hacían los periodos estos súper cañeros de promoción, de 20.000 Ujú. entrevistas, todo seguido, tal, y muchos artistas decían, yo detesto la promoción, pero sé que es lo que me lleva a lo que a mí realmente me gusta, ¿no? Porque sabían que era necesario esa labor de promoción. Y eso las discográficas, por ejemplo, siempre lo tuvieron claro, ¿sabes? O sea, que yo creo que hay que no solo ver con romanticismo esa parte, sino y también perder el miedo a vender. Porque mucha gente no quiere centrarse en la promoción porque siente que cuando vende es como, voy a hacer cosas escalables para no estar yo, voy a hacer no sé qué, siempre buscando el alejarte de esa venta. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo toda la gente que he visto que tiene éxito, ha tenido que pasar por esas fases para entender a quién le está vendiendo, cómo piensa. Yo, por ejemplo, ahora no hago programas de mentoría ni hago cierres de ventas por teléfono, pero lo he hecho. He tenido que enfrentarme a llamadas con gente por teléfono para cerrar ventas. He tenido que enfrentarme a programas de acompañamiento. Eso que me ha hecho, que me ha dado una visión perfecta de cómo es mi cliente, de qué piensa, de qué problemas tienen. Eso me hace que cuando yo ahora tengo que plantear un producto y sacarlo, sé a quién le estoy hablando, sé qué necesita, sé qué busca. O sea, tengo mucha más información por haberme enfrentado a esas cosas que aparentemente eran incómodas porque eran necesarias para que yo aprendiese. Entonces, muchas veces se tiende a, cuando montas un negocio, buscar solo la comodidad de voy a hacer solo esto porque es escalable, porque me gusta, porque tal, y huyes de la incomodidad y esa incomodidad es lo que te permite crecer para luego poder estar cómodo entendiendo todo lo que has aprendido en ese viaje. Claro, además, yo creo que empezar un proyecto con la mentalidad de lo antes posible alejarte de él, me parece, desde mi punto de vista, equivocado. Yo creo que con esa mentalidad no puedes darle el mimo, el cariño y el trabajo que necesita un proyecto para crecer y llegar a ese punto. Entonces, creo que tienes que empezar con la mentalidad de eh,
esto hay que dedicarles, es como un hijo, no puedes coger y decir voy a tener un hijo para en cuanto pueda tirarlo. Sí, algún día volará solo, pero necesita tiempo. Y ha habido algo que has dicho de, sobre todo que tu proyecto, pues, había ido creciendo a base de la acumulación, pero enlazado con lo que has comentado de que al principio trabajabas por cuenta ajena, pero empezaste con tus blogs y demás, ¿cuál dirías que fue el punto de inflexión? ¿En qué punto sentiste que había un punto de inflexión donde dijiste: "Sí, me puedo dedicar, puedo vivir de mi proyecto, además puedo vivir bien, no solo con libertad, sino con dinero"? ¿En qué momento ves eso posible? Porque algo que has dicho es de no lanzarte a la piscina y al vacío. ¿En qué momento decides eso y lo sientes? Pues mira, yo realmente empecé dando servicio, entonces yo llegué a un acuerdo con el que era mi jefe y pasó a ser mi cliente. Y entonces yo tenía una parte como estable ya de salida. Luego, a raíz de eso, te empecé a coger clientes, entonces para mí fue muy rápido el sentir que ya podía vivir de ello. Al principio me empecé pagando mal, con tarifas de mierda, porque no, pues, no, primero, tampoco tienes tanta experiencia y segundo, que no crees en ti, entonces te vas dando cuenta de que la gente que menos paga es la que más te putea y todas estas cosas, y empiezas a ponerte tú en valor, a ir aprendiendo, van mejorando, vas subiendo precios y yo realmente el poder vivir de ello pude vivir rápido, porque yo entre lo que me pagaban de la empresa donde yo trabajaba antes, que había llegado a un acuerdo con ellos y trabajaba unas horas para ellos al día tal, más luego con lo que yo generaba con otros clientes que iba consiguiendo, pues al final a mí me iba bien. Yo ya pagaba mis facturas, ya ganaba rápidamente, porque al principio además empecé con el plan este reducido de autónomos, entonces yo con poco ya me sacaba más sueldo del que ganaba en mi antigua empresa, rápido. Y a raíz de ahí yo fui aprendiendo, avanzando y en esa parte. Estuve muchos años dando servicio y yo tenía la barrera de vivir de la formación, que era como de cómo consigo que esto sea mucho más, vaya más allá de yo dar servicio, ¿no? Y ahí fue donde estuvo mi siguiente salto mental, porque yo tenía la creencia de vivir de la formación sin dar servicio, que en verdad luego hago servicio para mis proyectos y para otros proyectos que estoy asociada, pero ya era como el salir del concepto cliente, ¿no? Pero fíjate que muchas veces tenemos barreras absurdas porque dices, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que vuelva a dar servicios y sé hacerlo. O sea, no, no tendría ningún problema con eso. Para mí, hasta aunque fuese a través del servicio, es una mejor opción que trabajar por cuenta ajena porque gano más, no tengo un techo, entonces puedo ganar más y soy libre porque elijo cuándo y cómo trabajo. Entonces, siempre va a ser mejor opción que trabajar por cuenta ajena. Y, y ahí me di cuenta como de esa barrera mental que yo tenía, que a veces nos cuesta dar ese salto de decir voy a de empezar a ofrecer, o sea, a dar algo ahí fuera con mi manera de hacer y poder hacerlo a mi manera y trabajar para montando cosas chulas y muchas veces tenemos esa barrera. Hablando de barreras, mira, ayer hablaba con una persona que para mí es referente en el mundo del podcast y del marketing, que es Oscar Feito, que me ha dado recuerdos para ti. ¿Puede ser que tú a Oscar le escribieras antes de empezar tu podcast diciéndole qué? Pues que quería dejar mi trabajo, que no sabía cómo hacerlo, pero que yo sentía que tenía que aprender porque yo tuve un trabajo antes del que yo estaba en ese. El dueño de otro trabajo me descubrió a Oscar Feito y entonces juntos escuchábamos su podcast y lo comentábamos. Y resulta que yo, el día que quería dejar mi empresa, le mandé un correo a Oscar Feito. Él luego me hizo una consultoría en directo, que está por ahí un podcast perdido, no sé qué número es, hay un podcast por ahí donde él me hizo una consultoría en directo, ¿no? Como de cómo enfocarme, qué cosas hacer. Verás a una Marina totalmente diferente. Y claro, y yo estaba ahí un poco de a ver qué hago. Y hace poco, bueno, hace unos meses, luego me sacó después de años diciendo, oye, esta chavala que me escribió en su momento, ahora ya tiene su propia escuela y todo esto, ¿no? Y yo en aquel momento quería montar mi agencia. Y yo decía, porque yo tenía siempre como la visión, yo me fui de Almería pensando, yo montar una agencia de marketing en Madrid. Que al final luego la agencia de marketing en Madrid era en mi casa en Madrid. No era en una oficina de, no, era en mi casa en Madrid y en el coworking de Google, que me iba allí a la cafetería de Google cuando la tenían abierta al público. Así que era un poco eso, pero
Yo le escribí en aquel momento porque sentía la necesidad de emprender, sentía que podía aportar mucho más, sentía que donde estaba limitada y que yo podía hacer más cosas y quería ser libre. Y me sentía como un pajarito enjaulado, que era como, yo recuerdo que incluso le dije como me siento un pájaro enjaulado o algo así. Incluso puede que tu tono ya fuera de quién es esta flipada, en plan de Eh, sé que va a pasar seguro y sé que voy a vivir de esto. no sabía si lo iba a conseguir, pero yo sabía que era posible, porque yo había estado en muchos eventos. Ten en cuenta que yo empecé en el mundo online muy pronto y yo vi las primeras conferencias de Vilma Núñez, de Víctor Martín, de Mayer Tomasena, de todos los que en aquel momento eran los cracks del online. Yo estuve en sus primeros eventos, o sea, en sus primeros todo, ¿no? Y me acuerdo que estuve en un evento que hicieron la presentación de Metricool, la herramienta esta de gestión de redes sociales. O Sí. sea, que era la presentación. O sea, imagínate, ¿no? Y yo sí que veía que había gente que vivía de eso, veía cómo lo tenían montado y yo me sentía capaz de hacer eso. O sea, era como de esta gente lo ha hecho, me inspiraron. Por eso creo que es tan importante de que en vez de poner el foco en, mira lo que este que hace esto, este que hace lo otro, y sentirnos pequeños o compararnos desde el punto de vista negativo, yo agradezco a toda la gente que hace cosas porque me inspira a que a mí se me ocurran cosas para hacer, porque hay cosas que a mí no se me han ocurrido. O sea, yo no soy más brillante o tengo ideas o soluciones para todo. Pero si, por ejemplo, tú antes me hablabas de que uno de tus sueños es tener un podcast que sea presencial, entrevistar a gente y tal. Pero tú has visto eso, has visto podcasts como el de Tengo un Plan, has visto podcasts en internet que te han inspirado que eso es posible. Entonces, si tú no hubieses tenido esa gente haciéndolo, no lo hubieses visto, a lo mejor ni siquiera se te habría pasado por la cabeza. Entonces, tenemos que ver a lo que pasa afuera no como una amenaza, sino como una inspiración para luego decidir nosotros qué queremos hacer, pero contando con esas opciones. Totalmente. Yo hace tiempo que asumí que no soy un genio, entonces no busco ser el primero en inventar nada, sino en hacer lo que quiero hacer en base a la inspiración que hay en el mundo, que es mucha. No quiero ser el primer podcast presencial, pero sí hacerlo a mi manera y como a mí me haga sentir bien. Y todo esto lo comentaba, el tema de cómo le escribiste a Oscar cuando todavía no vivías de ello, porque yo soy una persona que viene de la corriente de que el tema de la mentalidad, del desarrollo personal, etc., no vale para nada. Y poco a poco estoy cambiando, pero no hacia un punto intermedio, sino al lado opuesto, al lado de la importancia de la mentalidad, de lo que has hablado, de no ponerte barreras, de poner el foco donde toca, al final la realidad no vemos la vida tal y como es, sino tal y como somos nosotros. Entonces, el enfocarnos de esa manera me parece cada vez más fundamental. ¿Tú cómo ves eso? ¿Crees que es importante la mentalidad? Yo estoy preparando con mi mujer un proyecto de mentalidad muy chulo porque a lo largo del tiempo lo que me he dado cuenta es de que yo te puedo enseñar todas las estrategias del mundo y te puedo enseñar todo lo que están haciendo otros, qué opciones tienes, cómo plantear una buena venta, cómo ser persuasivo, cómo puedes hacer un discurso potente, todo eso. Pero si tu mentalidad falla y tú no te sientes capaz o no te sientes suficientemente bueno o no confías en ti o no apuestas, porque no quiere decir que porque confíes en ti vayas a acertar, pero simplemente tendré que confiar en que puedo para poder intentarlo. Si ni siquiera confío en que puedo, no, ni lo voy a intentar, ¿no? Si tu cabeza no acompaña, no vas a conseguir nada. Entonces, para mí, la mentalidad, hay veces que se trabaja desde el lado consciente de voy cambiando cosas, estructuras mentales y consigo avanzar, y otras veces se trabaja desde la acción. Yo hago cosas que cambian mi mentalidad. No, funciona en los dos sentidos, no solo uno u otro, no son excluyentes, pero sí es, oye, yo hago ciertas cosas y eso ha ido cambiando. ¿Cómo se gana seguridad en uno mismo? Haciendo. No se gana, la seguridad no viene pensando, se gana haciendo. Yo hago cosas, veo que tienen resultados, veo que soy capaz y eso me da seguridad. Pero esto es algo que mucha gente se centra en, es que no soy seguro de mí mismo, ¿qué hago? Hacer cosas para ganar esa seguridad en ti. Entonces, claro, para mí la mentalidad es clave. Y para mí lo que me ha hecho ir subiendo de un escalón a otro ha sido barreras mentales, ir rompiendo barreras. Porque, por ejemplo, yo saco una membresía o saco cualquier cosa a un precio. ¿Por qué ese precio? Ponle que dices, son 50 euros. ¿Por qué 50 y no 100?
por qué 200 y no 100? ¿Sabes? Al final hay cosas que tú dices, empiezas y dices, no, porque todo el mundo hace tal o porque todo el mundo pone este precio, ¿cómo voy a poner yo otro? Cuando tú cambias tu mentalidad, a lo mejor te atreves a poner el doble de precio. Esa acción que supone algo muy sencillo, pero que tienes que tener la mentalidad para dar ese paso, ¿qué supone? Que yo a lo mejor cojo, lo lanzo y digo, ¿qué pasó con mi club? Dije, voy a subir el precio al doble, porque esto ya vale el doble. Mi mente cambia, mi mentalidad cambia, yo veo el valor de esto, decido dar el paso al doble. Se duplicaron el número de socios de mi club, duplicados, más del doble. Y dices, ¿cómo se consigue eso? Con un cambio de mentalidad. Hubo un cambio de mentalidad y hay una acción en ese caso. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa propia acción genera otro cambio más de mentalidad, porque ahora sé que se puede y sé que no es tan sensible el tema del precio, en el sentido de, yo siempre digo que la gente que no sabe vender piensa que el precio lo es todo. Y en verdad, cuando tú sabes vender, sabes que el precio es un factor más, no es el factor decisivo y tú tienes que jugar con distintos elementos. Entonces, al final, para mí la clave es que cada acción que vas haciendo te genera un resultado y ese resultado va transformando y moldeando tu mentalidad. Y tú tienes que ir trabajando en esa parte mental. Yo he hecho mucha inversión en mentalidad, he invertido en mentores, en coaches, en procesos, en retiros, en cosas de mentalidad, más que en temas de marketing, que he sido más autodidacta que sí, por ejemplo, pues ahora me estoy haciendo una formación específica de YouTube, pero de entrada he sido muy de consumidora de libros, de mentalidad, toda esa parte, porque yo siempre he flojeado más en la parte de mentalidad, era mi punto débil y eso lo he ido trabajando y cada vez más dices, ahora soy consciente de cómo me hacía falta esa mentalidad, porque ese cambio mental ha supuesto un cambio brutal en mi negocio. Volvemos otra vez a a la importancia del que el cambio no es solo de dentro a fuera, sino de fuera a dentro. Además, la mentalidad es algo que es un clic, es decir, cuando ese cambio ya no vuelves atrás normalmente, ya lo ves de otra manera. Y me parece potente porque hace un momento hemos hablado de cuál fue el punto de inflexión y lo que acabas de decir ahora es que los puntos de inflexiones de tu negocio han venido de mentalidad, no de soluciones técnicas, ni de marketing, ni de ventas, de mentalidad. Y yo, ya te digo, es algo que a mí estoy cambiando poco a poco porque lo consideraba algo de perdedores y de débiles y cada vez le veo más la potencia que hay ahí. Eh, Mira, yo tengo, por ejemplo, no sé llamarla coach, bueno, empecé haciendo con ella, bueno, digamos, no voy a decir en específico quién es, porque entonces todo el mundo va a saber quién es, pero porque hice una entrevista con ella, una persona que hace temas de acompañamiento, ¿vale? Y Ujú. entonces resulta que cobrabas por sesión muy poco. Y yo digo, mira, con el valor que tú das, tú no puedes estar hinchándote a hacer sesiones de esta manera. Y entonces, primero, tenía unos cursos y los tenía a un precio tiradísimo. Y digo, esto son en directo además, esto es demasiado barato. Sube el precio. Y yo quería que subiese un poco, o sea, que subiese más. Pero ella decidió subir un poco. Y vale. Solo con cada grupo de curso acabó sacando 700 euros más por cada grupo que cerraba. Y me dice, ostras, si, al final tengo los grupos llenos igual y gano 700 euros más. Ahí ya hace un clic. Y yo le digo, buah, las sesiones uno a uno es que es demasiado bajo, es que es demasiado bajo. Y entonces esta persona me decía, ya, pero es que yo gano dinero con las empresas. Y yo decía, ya, pero ¿y por qué no ganas dinero con los particulares? Me refiero, ¿por qué tienes que ganar más dinero? O sea, como el fuerte de tu negocio estar con las empresas, ¿por qué no tener ambos, no? Y entonces estuvimos hablando y le he insistido un montón. Pues llegó un momento en el que llegó una persona y le dijo, mira, a partir de ahora bueno, no le dijo a partir de ahora, le ofreció, esta persona le pidió unos salarios muy específicos para trabajar, como muy concreto, y dijo, vale, pues ahora para las sesiones uno a uno son 500 euros al mes y son una sesión a la semana. Y cogió a esa persona y aceptó. ¿Y sabes lo que está haciendo ahora? A todo el mundo ofrecerle lo mismo porque además están contentos. Se ha dado más valor porque encima los clientes, dice, se implican mucho más, están avanzando mucho más consigo, más resultado por parte de la gente y ella se ha dado cuenta de que su barrera era ella. O sea, ¿por qué cobrar 50 y no 500 por un mes? O sea, antes era 50 por una sesión.
Pero al final es, ¿por qué no subir y poder cobrar eso y permitirte aportar valor y que la otra persona también perciba ese valor? Porque también el precio influye en la percepción de valor que tenemos. Entonces, esto es un ejemplo del precio, no, no todo está vinculado al precio. Hay otras formas, por ejemplo, el hecho de que alguien te contacte y que tú tengas un botón directamente para agendar una sesión contigo sin conocerte de nada. Pues a lo mejor hay una forma que puedes filtrar a esa persona para ver si es apta y que esa persona tenga otra serie de sensaciones contigo. Entonces, hay distintas estrategias. Pero la cosa es que si tú no haces ese cambio, no eres consciente y tú mismo estás limitando tu negocio. Porque tú mismo estás poniéndole un tope, estás poniéndole un techo y tú has decidido que tus sesiones valen 50 euros porque para ti, comparado con el trabajo, a lo mejor que tenías antes, te parece de puta madre, pero es que resulta que no es algo que realmente es así, sino que hay gente que estaría dispuesta a pagarte mucho más y estaría mucho más contenta y tu negocio sería mucho más grande, ¿no? Entonces muchas veces somos nosotros los que nos limitamos y que somos incapaces de dar esos pasos. Y además nos limitamos y limitamos a los demás, porque mira, mi hermana es nutricionista y ¿Mm? muy, muy especializada. ¿Qué pasa? Que su círculo cercano le pide dietas y sus clientes le piden dietas. Unos lo pagan y otros no. ¿Sabes quién logra resultados con la dieta? Los que pagan. Los que lo pagan. Los que lo pagan. Cobrar, Quien tiene una dieta cuando gratis no la cobras, hace. le haces un favor a la otra persona. Yo tengo la teoría de que llegará un punto en el que todos los lead magnets que realmente sean utilizados y aporten tendrán un precio, aunque sea bajo, pero tendrán un precio. Yo creo que llegará un momento en que ya no estemos en esa órbita de lo gratis. Creo que nos saldremos de ahí y esto quedará grabado, pero yo tengo la teoría de que al final tendremos todo el lead magnet low cost para que la gente lo consuma y realmente se implique con lo que está cogiendo. Porque ¿cuánta gente nos ha apuntado a una masterclass, a un webinar, ha cogido y se ha descargado un PDF, ha dejado su email y como era gratis, pues ¿para qué? ¿Para qué lo voy a hacer? Pero en cambio, dar algo a un precio pequeño hace que la persona, por el simple hecho de pagar, ya por lo menos lo mire. Y eso ya es un paso que está más cerca, porque a nosotros no nos interesa tener gente que, sí, tengo un montón de gente en mi lista de correo. A mí tener un montón de gente en mi lista de correo que no compra ni hace nada, lo único que me cuesta es dinero. Porque por Exacto. tener la lista de correo, mientras más grande es, más me cobra la plataforma de email marketing. Entonces, para mí hay un salto que es que tenemos que entender que el valor nos lo damos nosotros. Y si tú te das valor, el resto te da valor. Pero si tú no te das valor y tú regalas, el resto no te da valor y piensa que eres un regalo. Y ya está. Tal cual, lo veo y además a mí me ha pasado, ¿eh? He tenido recursos gratuitos que los he tenido ahí apalancados porque no había pagado y simplemente no le das el valor. Es que al final estás haciendo un favor a ambas partes. Y dentro de la mentalidad y de la estrategia, es que al final yo creo que la estrategia y la mentalidad van unidas. ¿Qué lugar tiene para ti el error, el fracaso, el cagarla? ¿Cómo ves tú el error? Pues mira, para mí el error ya forma parte del proceso. He sido muy exigente durante mucho tiempo y evitaba el error porque caí en eso como la mayoría de gente. Yo siempre cuento mis mierdas y siempre digo que no tengo problema en contar lo que he hecho mal. Y he sido muy exigente conmigo, quizá por mi infancia, por mi propia autoexigencia, siempre fui muy exigente. Y eso me hace ser muy exigente con todo. A veces me quedo atrapada en detalles románticos, como yo digo, en el sentido de, pues, por ejemplo, ahora estoy montando un curso impreso y llegó un momento en que estaba tan atrapada en querer hacerlo tan, tan, tan especial que dije, mira, me estoy pasando de tuerca, de romanticismo y hay un montón de detalles en los que estoy entrando que van a ralentizar todo el proceso y al final son detalles que voy a ver yo y no se van a fijar dos más, ¿sabes? No tiene sentido. Entonces creo que ahí tenemos que aprender, hay una lección que me enseñó mi cuñada que me parece muy potente, que me decía, yo cuando me enfado con mis hijos, pienso que son los hijos del vecino. En plan, e intento tratarlos como a los hijos del vecino. Y esto me pareció súper potente porque dices, ostras, es verdad que hacemos eso, ¿no? Como hay confianza, conmigo me torturo, ¿no? Entonces es como cuando tu hijo, rompe algo y es tu hijo, se la lías parda de ¿por qué has roto eso? Mira lo que has hecho, ¿no? Ese momento te puede salir, ¿no? Pero si piensas que es el hijo del vecino, no le dirías nunca eso. O sea, serías mucho más
compasivo, ¿no? Con él. Y creo que esa es una gran lección que debemos aplicarnos todos. Entonces yo, en ese sentido, he sido muy exigente, pero cada vez más me permito equivocarme y ver los errores como parte del proceso. Es verdad que esto es difícil, sobre todo cuando empiezas y tienes más necesidad. Yo ahora estoy en una posición más cómoda, entonces no puedo verlo desde el mismo punto de vista, a no ser que sea un error que me hunda todo, pues ahí... pero es verdad que, ¿sabes lo que pasa? Que cuando avanzas llega un momento en el que eres mucho más consciente de tus habilidades y de lo que eres capaz. Entonces tu activo ya no es ni tu dinero ni tu negocio, eres tú. Porque yo puedo, si tengo habilidades, volver a hacer dinero y volver a construir negocios. Pero aquí lo importante es el activo soy yo, no es lo que tengo. Entonces, cuando tú ya llegas a un punto de desarrollo, vas llegando a conseguir ciertos resultados, eres consciente de esto. Entonces, cuando ya eres consciente de que tú eres un activo valioso, sabes que primero empezar de cero te supone mucho menos tiempo, iría mucho más rápido que la primera vez, porque tienes unas habilidades y un conocimiento que antes no tenías. Y segundo, que puedes construir totalmente desde cero, pues a esa velocidad, ¿no? Entonces, claro, para mí ahora el error ya no es algo tan grave en el sentido de que sé que puedo recomponerme rápido. Pero una vez que consigues cosas, porque mira, esto ya lo voy a contar para el que llegue de nuevas, cuando no tienes nada, tienes miedo a conseguirlo, ¿no? Como de a ver si lo consigo, a ver si lo consigo, a ver si soy capaz, a ver si llego. Pues cuando llegas, el segundo miedo es que no lo pierda, que no lo pierda, que no lo pierda, que no lo pierda lo que he hecho, ¿no? Y ahí viene el segundo miedo. Pero hay un punto en el que cuando eres consciente ya de eso dices, pues si lo pierdo es que a lo mejor tengo que hacer otra cosa. ¿Sabes? Como ya soy consciente de que yo soy un activo, pues a lo mejor si hago una acción en la que esto se va a la mierda, a lo mejor es que tengo que construir otra cosa y que sea diferente, ¿sabes? Justamente cuando has dicho que tú estás en una posición como que el error duele menos, te iba a decir, estás en una posición mental, no tu negocio, porque tu negocio, cualquiera que te oiga dirá, no, no, a mí me daría más miedo cometer un error ahora que lo puedo perder todo. Y ahora, por ejemplo, estoy empezando y yo digo, puedo hacer lo que quiera. O sea, porque si pierdo, ¿qué he perdido? No, o sea, no tengo nada que perder. Entonces, nada, entre comillas, el no tener nada que perder puede animarte a cometer el error, pero es también una posición de mentalidad. Hay gente que está empezando y cree que tiene que hacerlo todo perfecto y seguir el camino como miguitas de pan, porque si se sale un poco, lo pierde también. Entonces, yo creo que lo tuyo es una posición mental y desde mi punto de vista, como hemos comentado antes fuera de cámaras, es la posición mental adecuada, digamos, la antena orientada al éxito, porque para el que esté empezando, tiene que saber que hablando de estrategia, nada sale según el plan. O sea, tú trazas un plan, pero es que la estrategia yo creo que es dinámica. Es decir, yo trazo una hoja de ruta, pero no para que todo salga bien como he planeado, sino para que tomando esa dirección, viendo lo que falla, poder ir ajustando. Pero el error al final puede ser en un barco un ancla o puede ser una vela. Si esos errores al final te están diciendo por dónde no hay que ir. Entonces, si sabes aprovecharlo y, como decía un compañero, poner esos errores a trabajar para ti como esclavos, si sabes aprovecharlos, te están dando una información muy útil. Así es, o sea, yo también lo veo así. Y, eh, y te voy a dejar ya que te he robado más tiempo del que debería. Te quería preguntar una cosa. Antes has dicho que por un tiempo compraste la idea de éxito ajena. Y encima te diste cuenta súper pronto. Hay gente que lo triste es que se da cuenta demasiado tarde. ¿Qué es para ti el éxito ahora? Para mí el éxito, para mí el éxito es ser libre, sentirme libre, dueña de mi tiempo y de mi vida, poder hacer cosas que me motivan y que me ilusionan en cada momento y poder elegir, poder elegir. Para mí el éxito es poder elegir y tener la tranquilidad. Hace poco escuché a una persona que me gustó su definición de éxito. No sería para mí el 100% de la definición, pero me gustó que dijo, para mí el éxito es poder ir al supermercado y no mirar el precio, ¿no? Entonces, para mí no es tanto ir al supermercado y no mirar el precio, porque eso siempre lo he hecho. En plan, hasta cuando he tenido poco, siempre he pensado que en esa parte no había que mirar esas cosas. Pero para mí el éxito es poder elegir y diseñar mi vida.
Y creo que ese es el mayor éxito que puedo tener, diseñarla y poder vivir, ganarme la vida y vivir bien diseñando esa propia vida desde mi libertad. Yo creo que para mí eso es el éxito. Creo que esa frase que te dije de saber que puedo elegir, aunque elija hacer lo mismo todos los días, define mucho mi concepto de éxito. Es que el hecho de hacer algo por voluntad propia, yo creo que es lo que lo cambia todo. ¿Y tú dirías algún error o algo a evitar para acercarse a ese éxito, a lo que cada persona considere por éxito? Porque yo creo que ahí volvemos al punto de la diferenciación de seguir al rebaño y hay veces que buscando el éxito acabamos intentando hacer lo que hacen los demás. Mira, ahora se ve el éxito en casa, coche, dinero, ¿no? Todo eso, ¿no? Y yo, por ejemplo, que compré el concepto de éxito después, el segundo concepto de éxito que compré era el de la vida nómada digital, ¿no? De viajar por el mundo y todo esto. Yo me fui a vivir al Caribe. Me pasé 2 meses viviendo en Tulum, al lado de Cancún. Tenía la playa esta al lado, las típicas playas blancas, tal. Cuando primero fui de vacaciones, vas 8 días, te parece la releche porque estás en modo vacaciones. Pero después te vas a vivir allí y descubres que es una playa con arena blanca, simplemente como si fuese una playa de España, pero aquella tiene arena blanca y el agua está caliente. Te das cuenta de que el día a día es muy similar al que puedes tener en tu vida, ¿no? Y al final yo me di cuenta, por ejemplo, de que a mí no me gustaba la vida nómada digital, que a mí el viajar me gusta, pero me gusta luego como volver a mi casa, tener mi familia cerca, porque soy muy familiar, me gusta ese tipo de cosas. Y me di cuenta que ese concepto de éxito no encajaba conmigo. Entonces, por eso te decía lo de compramos el concepto de éxito. Yo me compré un coche que a mí me encantaba, es un coche que está muy bien, pero yo ahora para mí es un commodity, es decir, antes tenía otro coche que era más malo y antes me subía a ese coche y sí, a este me gusta más la experiencia, me subo, tal, pero llega un momento en que para mí es lo normal. Antes vivía en Madrid en una mini casa, que es verdad que tenía un ático y tenía una terraza grande y tal, pero era una mini casa. Y luego cuando me volví a Almería, pues ahora primero me fui a un puerto deportivo, así un pequeño apartamento que era como muy guay para las stories de Instagram. Y luego los barcos hacían un ruido tremendo por la noche, chocando uno con otro con el viento. Y el salitre de vivir al lado de un puerto, de una dársena. Yo estaba metida en una dársena, para que te hagas una idea, con los barcos en la puerta, o sea, debajo. Y es como muy guay de Instagram, pero luego, ahora por ejemplo, vivo en una casa de 200 metros que también están casi al lado de la playa, y digo, vivo en una casa grande, vivo en todo eso, pero para mí es, o sea, mi sensación en mi día a día no es wow, ¿sabes lo que te digo? O sea, desde fuera, cuando tú ves a gente que tiene que ver la casa, el coche, y están todo el día grabando la casa, el coche y todo el tiempo como demostrando sus bienes materiales para vender estilo de vida porque saben que así venden más, yo pienso, si lo más valioso que tienes en tu vida es tu coche y tu casa, qué triste. Qué triste que sea eso lo más valioso que tienes. Yo prefiero que lo más valioso que se vea en mí sea mi conocimiento, lo que yo pueda aportar o sea, todo lo que sé y puedo compartir. Pero muchas veces es eso, compramos el concepto de éxito de la casa, el coche, el no sé qué, como ese estilo de vida, y hay gente que se mete ahí y descubre que no es lo que le encaja, que a lo mejor les flipa vivir en una furgoneta viajando por el mundo. Es que yo creo que hay que investigar más en lo que tú eres y menos en qué es lo que es ahí y descubrir qué es el éxito para ti. Y para eso tienes que tener muy claros cuáles son tus valores. Hemos hablado de varios cambios de fuera hacia adentro, pero este posiblemente sea un cambio que hay que hacer de dentro hacia afuera. Y no podía coincidir más contigo, la importancia de elegir, es que esto que dices de que, porque habrá gente que dirá, no, no, yo si tuviera un Lamborghini sí que sería feliz. Eso está estudiado en psicología y es la adaptación hedónica. Cuando tú tienes algo, que lo posees, la satisfacción que te provoca cae en picado. Es que es así, está estudiado. Pero el hecho de poder elegir permite que puedas ir eligiendo y variando, porque a mí me pasa lo mismo que a ti. Yo era muy idea de nómada digital
y yo viví 8 meses en Brasil y acabé de las playas hasta aquí. Yo dije, no quiero ver una playa más en un año entero. Y volví a, volví a España y no volví a una playa, hice viaje de esquí a la montaña y demás. No quería ver playas en la vida. Al final me pasó algo parecido, que son todas iguales, todas está muy chulo, pero lo suyo es poder, como tú has dicho, elegir. ¿Quieres dejar algún mensaje final para la audiencia? Pues mi mensaje final sería que indaguen y descubran quiénes son y así sabrán lo que tienen que aportar. Me gusta. Me parece, creo que el emprendimiento se basa en ese por qué y en el para qué. Eh, yo me quedo con una cosa muy interesante que has contado, que es que si no quieres tener jefe, conviértelo en tu cliente como hiciste tú. Me parece la manera más acertada de evitar tener jefes. Así que nada, Bueno, al Marina, final tienes un conjunto de jefecillos, ¿eh? Cuando das servicio, tienes. Lo que pasa que hay que saber, ahí aprendes a marcar bien normas, a poner límites, a funcionar más como una empresa. Al principio eres un pringao que le exigen todo y que contesta a WhatsApp hasta las 12 de la noche, y luego llega un momento en el que te das cuenta de que hay que poner límites, que tienes una operativa, que tienes que poner ciertas normas, y esto es como lo de dar gratis o hacer que pague. Además, al principio, aunque haya cierta resistencia, cuando tú empiezas a poner normas y a poner límites y a decirle a la gente, esto funciona así, si me quieren mandar esto, me lo mandas por aquí, si quieres que hablemos, el horario para hablar es esta y la vía de comunicación es esta, eso hace que también la persona te perciba mucho como una empresa mucho más seria, te respete más y valore más tu trabajo. Así que el que no lo haga, que empiece a aplicarlo y que ya verá los resultados. pues nada, Marina, muchísimas gracias por tu tiempo y encantado de haberte tenido aquí. Gracias a ti, para mí ha sido un placer.